Pues hoy vamos a empezar un tema muy importante y un tema que además nos va a permitir presentar una estructura que yo creo que para la mayoría de nosotros es una estructura nueva, ¿no? Es cierto que vosotros ya teníais cierta experiencia a la hora de trabajar con estructuras lineales como las listas de Python, pero para la mayoría de vosotros la estructura de árboles va a ser una estructura nueva, ¿no? Y tengo que deciros que es una estructura muy versátil y que además nos va a permitir almacenar, representar la información de una forma muy eficiente, ¿de acuerdo? Porque las operaciones a la hora de consultar o de insertar o de borrar un número van a ser más eficientes que en comparación a las estructuras lineales, ¿de acuerdo? Bueno, este tema vamos a empezar viendo unos conceptos básicos sobre esta estructura de datos. Luego, hoy pasaremos a ver lo que es la estructura de datos de árbol binario. Y la semana después de vacaciones veremos también la parte importante del tema, que es el árbol binario de búsqueda, y que va a ser esa estructura que nos va a permitir almacenar los datos de una forma mucho más eficiente a lo que nos permiten las estructuras lineales, ¿no? Porque nos van a permitir que todas las operaciones que sean de crear elementos, borrar elementos o buscar elementos, van a tener una complejidad logarítmica, menor que la complejidad lineal de las listas. Y la última parte del tema tratará sobre cómo mantener estos árboles binarios equilibrados, ya veremos qué concepto es, bueno, que tenga el mismo número de hijos en ambos subárboles o que tenga la misma altura ambos subárboles, una altura similar. Esto ya lo veremos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces con los conceptos básicos. Bueno, cuando tenemos que desarrollar una aplicación, un programa, pues claro, los programas manejan información, manejan datos. Entonces, antes de ponernos a desarrollar el programa, siempre tenemos que pensar en qué tipo de información vamos a tener que almacenar, vamos a tener que representar. Porque en función de cómo vamos a necesitar representar esos datos, va a afectar al programa, ¿no? También tenemos que pensar en cómo van a ser. También, como sabéis, también tenemos que tratar que el algoritmo que desarrollemos sea lo más eficiente posible. Y también es deseable que nuestra solución ocupe el menor tamaño posible en memoria principal, ¿de acuerdo? Aunque si tengo que primar una cosa, siempre voy a elegir velocidad frente a espacio, ¿no? Siempre me voy a quedar con la solución más rápida, aunque ocupe un poco más de espacio en la memoria principal. Y otra cosa en la que siempre nos tenemos que dar cuenta, que tenemos que buscar es que sea fácil de implementar, que sea fácil de representar. ¿De acuerdo? Esto siempre lo tenemos que tener en la cabeza. ¿Qué información tenemos que representar? Tenemos que buscar la solución más eficiente, tanto en tiempo como en espacio, y por supuesto que sea fácil de implementar, lo más fácil posible. Nosotros ya conocemos estructuras, como hemos dicho al principio del tema de la clase, ya conocemos, por supuesto, las listas, los arrays, y también hemos trabajado durante esta primera parte de la asignatura con otras estructuras como la pila, la cola y las listas enlazadas, ¿de acuerdo? Estas estructuras lineales nos permiten, son muy útiles cuando nuestro programa representa una secuencia de datos, una secuencia de elementos. Por ejemplo, en el caso práctico, cuando estamos guardando una secuencia de pacientes, pues una estructura lineal, cualquiera de estas, bueno, sobre todo la lista de Python y la lista enlazada, pues nos va a permitir representar a nuestros pacientes y poder acceder, borrarlos, eliminarlos, modificarlos, ¿no? Con una estructura lineal sería suficiente para almacenar los pacientes. Sin embargo, a veces la información que queremos representar no sigue esa secuencia lineal, ¿de acuerdo? No es una lista de pacientes, sino que a veces
la información guarda, los datos guardan otro tipo de relaciones que no son los de la secuencia, ¿no? Como por ejemplo relaciones jerárquicas. Así, si por ejemplo una empresa nos pide desarrollar una herramienta que permita almacenar árboles genealógicos, si solo dispusiéramos de las estructuras lineales, seguramente seríamos capaces de implementar una solución, ¿vale? Y seguramente seríamos capaces de guardar el padre, la madre, en las dos primeras posiciones de la lista y luego los hijos. 3, 4, depende. Pero ¿cómo almacenamos luego los hijos de los hijos o sus mujeres? ¿De acuerdo? O cómo almacenamos a los nietos de cada hijo, ¿no? De forma secuencial va a ser mucho más difícil de representar esa información. No digo que sea imposible, claro que es posible, pero si solo tenemos las listas, representar información que tiene una estructura jerárquica va a ser mucho más complejo que si tenemos una estructura que nos permita almacenar esas relaciones de padre a hijo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo vamos a necesitar árboles? Pues como decíamos antes, cuando siempre haya una jerarquía, cuando haya, o sea, de hecho nosotros estamos acostumbrados a trabajar con información que tiene categorías, que está clasificada, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, la composición de un departamento. Os estoy mostrando la composición del departamento de informática. Estáis ahí, ¿verdad? Alguien que me diga que sí. Vale, gracias. Muchas gracias. Os estoy mostrando la composición del departamento de informática de aquí de la universidad y bueno, pues este departamento, como veis, se compone de 3 grupos grandes que se llaman Arcade, Scalab y Sintonía. Esto se podría guardar en una lista, claro. Pero ¿qué pasa? Que luego Arcade se compone de 3 subgrupos, Arcos, Dei y SETI. Scalab de 4, FNAI, Chaos, GIA, PLG y Sintonía de 4, Lambda, SOC, CEL, KRGA. Esto, como repito, se puede almacenar en una lista, pero va a ser complejo determinar cuándo empiezan los hijos de cada uno. ¿De acuerdo? Eso no va a ser fácil. ¿Se puede hacer? Sí, pero no va a ser fácil. Cualquier información que tenga esa estructura jerárquica, como por ejemplo la estructura de un documento, aquí podríais tener la estructura de vuestro futuro trabajo fin de grado, pues seguramente este documento se va a componer de un capítulo donde escribas la introducción, luego donde escribas el estado del arte, que otros sistemas han tratado de resolver el problema que tú quieres resolver, el enfoque que estás utilizando, cómo lo has evaluado y las conclusiones de tu trabajo fin de grado. Estos son los 5 capítulos que suele contener un trabajo fin de grado, ¿no? A su vez, cada uno de estos capítulos siempre se descomponen en secciones, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la introducción suele descomponerse en una sección para motivación y en otra sección para objetivos. Y el resto de capítulos, aunque no lo he puesto, también se suele dividir en apartados, en secciones, ¿de acuerdo? Así que, ¿esto se podría representar en una lista? Sí, pero sería complicado determinar, representar cuántas secciones, porque claro, cada capítulo puede tener un número distinto de secciones, entonces sería complicado decir, pues mirar, aquí empieza este capítulo y aquí termina el capítulo, ¿no? Sería complicado representarlo dentro de la lista. Por supuesto, nosotros ya centrándonos más en lo que sería la informática y los sistemas operativos, por ejemplo, pues dentro de los sistemas operativos también necesitamos estos árboles, estas estructuras jerárquicas para poder representar, por ejemplo, nuestro sistema de ficheros. En nuestro sistema de ficheros va a ser habitual que tengamos una carpeta y que dentro de esa carpeta cuelguen otras subcarpetas como data y tesis o tools y ficheros directamente. Y dentro de las subcarpetas, por ejemplo, de la subcarpeta data, pues colgarán más ficheros como one y two, o por ejemplo, dentro de la subcarpeta tools tendrás más ficheros como format y stat,
otras subcarpetas como all, ¿de acuerdo? Esto es una estructura que sí se podría representar en una estructura lineal, pero es mejor almacenarlo en una estructura de árboles. ¿De acuerdo? Si tenéis cualquier duda, por favor, levantar la mano y a ver si hay algún... Yo de vez en cuando miro por aquí. Pero si no tenéis dudas, continúo, ¿de acuerdo? Si tenéis dudas, levantar la mano o... Es que no me suena el mensaje, pero bueno, yo de vez en cuando miro. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Entendéis la diferencia entre esa estructura lineal, esa información secuencial? Muchas gracias. Y a veces tenemos información que no sigue una secuencia, sino que tiene relaciones, tiene categorías, tiene relaciones jerárquicas. Y por eso vamos a hablar de los árboles. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar viendo unos conceptos muy sencillos. Aquí a la derecha tenéis un árbol donde los nodos son los sitios donde se va a almacenar la información. Pues aquí estoy almacenando letras en mayúscula. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J y la K. Cada uno de esos son nodos, ¿no? Y yo estoy guardando letras, pero podría guardar números, podría guardar pacientes, podría guardar cualquier tipo de objeto, cualquier tipo de información. Bien, vamos a ir explicando poco a poco los conceptos básicos que definen esta estructura de datos. Son muy sencillos. Vamos a hablar de la raíz. La raíz, bueno, pues los árboles, esto es un árbol, solo tienen una única raíz, ¿de acuerdo? Y esta raíz, este nodo, se caracteriza porque él no tiene padre. De hecho, es el único nodo que no tiene padre, ¿de acuerdo? Así que la raíz de un árbol es el único nodo del árbol que no tiene padre. Bien, luego vamos a hablar de los nodos internos. Todos son nodos, la raíz también, todos son nodos. Pero vamos a distinguir entre nodo interno y nodo externo o nodo hoja, ¿de acuerdo? Un nodo interno es aquel que al menos tiene un hijo. Por ejemplo, A tiene 3 hijos, así que es un nodo interno. B tiene 2 hijos, por tanto es un nodo interno. C tiene 2 hijos, por tanto es un nodo interno. Y F tiene 3 hijos, por tanto es un nodo interno. Los que están el nodo en naranja es la raíz y los que están en azulito clarito, B, F y G, son los que llamamos nodos internos. Porque por lo menos, todos estos tienen más de un hijo, pero por lo menos tienen que tener al menos un hijo. Y luego los nodos hojas, las hojas del árbol, son aquellos nodos que no tienen ningún hijo, ¿de acuerdo? De ellos no cuelgan nada. Entonces, ¿cuáles son los nodos hojas de este árbol? Serían E, I, J, K, G, H y D. ¿De acuerdo? En resumen, diferencia entre nodo interno y nodo hoja. El interno al menos siempre tiene un hijo. El nodo hoja, no tiene hijos. Bien, ¿qué son hermanos? Pues hermanos son los nodos que tienen el mismo padre. Así que I, J y K son hermanos porque su padre es F. G y H también son hermanos porque su padre es C. B, C y D son hermanos porque su padre es A. En cambio, por ejemplo, F y G pues son primos, pero hermanos no, porque tienen padres distintos. F tiene como padre a B y G a C. ¿De acuerdo? Esto se entiende fácil. Luego vamos a hablar también de ascendientes y descendientes, también un concepto muy sencillo. Los ascendientes pues son los nodos que en el árbol están antes, ¿no? Son su padre, su abuelo y así. Por ejemplo, ¿cuáles son los ascendientes de K? Pues sería F, que es su padre,
sería B, que es su abuelo, y sería H, que es su bisabuelo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a distinguir entre ascendiente directo, que sería su padre, ¿vale? A ascendientes que no son directos, que sería, por ejemplo, su abuelo y su bisabuelo. Ascendiente directo es que existe una conexión y ascendiente no directo es, bueno, pues que existe un camino, pero no una conexión directa. Y descendiente es lo mismo, fijaros, de A todos los nodos que cuelgan debajo son sus descendientes, todos. B, C y D son sus hijos, existe conexión directa, por tanto, podemos llamarles también descendientes directos. En cambio, E y F, G y H, bueno, son descendientes de A, pero no son directos, porque, bueno, existe un camino, pero no existe una conexión directa. B también tiene descendientes, tiene a E y a F, que son directos. Y luego I, J y K también son descendientes de B. Bueno, fácil. Otro concepto que vamos a estar trabajando todo el rato con él es el concepto de subárbol. El árbol es todo el árbol, ¿de acuerdo? Pero dentro de un árbol también podemos hablar de subárboles, esto que está en este triángulo amarillo. Cuando hablamos de un subárbol, normalmente estamos considerando un nodo. Esta va a ser la raíz de este subárbol que está dentro del triángulo amarillo y el subárbol se va a componer por el nodo B y todos los nodos que son sus descendientes. ¿De acuerdo? Este sería el subárbol cuya raíz es B. Aquí también podríamos, en el caso del C, también tendría un subárbol que tendría como hijos G y H. C también formaría parte de ese subárbol. Incluso este nodo D solo es un subárbol que solo tiene al nodo D. ¿De acuerdo? Bueno, voy a hacer una parada para ver si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? A ver, ¿es ascendiente o ascendente? Es ascendiente. A ver, lo voy a buscar en la RAE. En inglés, ascendiente, ascendente. Se puede decir de las dos formas. Ascendente. Como queráis, ¿vale? En inglés es ancestor. Ancestor. ¿De acuerdo? Ascendiente. Sí, yo creo que es como es, quiere indicar cómo es abuelo, ¿no? Abuelo, ancestro, ascendiente y descendiente. No te preocupes, Inés, no te preocupes. Bueno, es fácil, ¿verdad? ¿No tenéis ninguna pregunta más? ¿Entendéis lo que es subárbol? Por ahora todo bien, estupendo, gracias Emily. Bueno, pues vamos a continuar. Si os dais cuenta, ¿qué pasa? Que como, fijaros, aquí tengo, esto es un árbol, pero dentro del árbol hay otro subárbol y otro subárbol. Bueno, de hecho, de A cuelga un subárbol cuya raíz es B, un subárbol cuya raíz es C y un subárbol cuya raíz es D. Bueno, ¿os acordáis que yo os dije que había estructuras recursivas, que no solo las funciones podían ser recursivas? ¿Os acordáis de eso? Las funciones que acabamos de ver en el capítulo, en el tema anterior, pues son recursivas porque se llaman a sí mismas. Pues los árboles también son estructuras recursivas porque en el fondo también tienen, claro, lo que hablábamos, ¿no? Tienes una raíz, pero luego en el caso del árbol anterior, esta raíz tiene luego 3 subárboles. De la raíz cuelgan 3 subárboles. Uno con muchos nodos, como es el del B, el del C, que solo tiene 3 nodos, y el del D, que es un árbol con un subárbol con un único nodo. Por tanto, estamos hablando de que efectivamente esta es una estructura recursiva. No solo las funciones pueden ser recursivas, también las estructuras.
porque además de la raíz, lo que cuelga de cada nodo de sus hijos directos también se pueden considerar subárboles, ¿de acuerdo? El T sub 1 sería el subárbol que colgaba de B, el T sub 2 el árbol que colgaba de C y el T sub 3 ese único nodo que es formado por D, ¿de acuerdo? Y fijaros, como es una estructura recursiva, ¿qué va a ocurrir? Que las funciones, la mayoría de esas funciones, como os acordáis que en las listas teníamos muchas funciones como hacer, hazlas, remove-las, etc. Bueno, pues los árboles también van a tener sus propios métodos. No van a ser iguales, van a ser otros, pero van a ser también métodos que nos van a ayudar a insertar, añadir elementos, buscar elementos y borrar elementos. Eso lo veremos en el siguiente tema. Y como la estructura de datos es recursiva, ¿a qué no os imagináis cómo van a ser sus métodos recursivos? Esta definición recursiva va a hacer más fácil que las funciones recursivas sean soluciones más adecuadas, más fáciles que las iterativas. No siempre, pero por lo general. ¿Entendéis esto que acabo de contar? Sí, ¿no? ¿Lo entendéis? Como es una estructura recursiva, pues va a tender a que las funciones recursivas sean mejores, ¿de acuerdo? Sean más fáciles, más directas, más naturales. No siempre, pero muchas veces. Así que en este tema también vamos a practicar mucho con funciones recursivas. Bien, vamos a dar una definición un poco más formal. Y como dice aquí, un árbol sería, le llamamos C, pero podríamos llamarle A o tri o como queramos. Va a ser un conjunto de nodos que ¿cómo se van a relacionar? No va a haber relación de yo voy antes que tú, como en la secuencia. Va a haber solo una relación, que es tipo padre e hijo, ¿de acuerdo? Los hermanos no van a estar conectados, los hermanos no tienen una relación directa. Solo se relacionan a través del padre y solo existe esa relación padre e hijo. Vamos a volver otra vez a la imagen. Aquí solo hay, esperar que saque el puntero, solo hay relación de padre a hijo o de hijo a padre, como queráis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de A a B o de B a F. E y F son hermanos, pero no van a estar conectados directamente, ¿de acuerdo? Así que volviendo a la definición formal, T, un árbol, es un conjunto de nodos donde las relaciones solo pueden ser padre e hijo y se van a cumplir dos propiedades. Que el árbol tiene una única raíz, como pasa aquí. Nuestro árbol tiene una única raíz. ¿Y esta raíz por qué se caracteriza? Porque no tiene padre, no tiene otro, no tiene un antecesor, ¿de acuerdo? No tiene un ascendiente. De hecho, en la definición formal nos dice que el árbol tiene una única raíz, que esa raíz no tiene padre y además te dice que para el resto de nodos que sí van a tener padre, solo van a tener un único padre, ¿de acuerdo? Si volvemos aquí, ningún nodo, aquí ninguno tiene dos padres. Sí hay nodos con dos hijos, pero no hay ningún nodo que tenga dos padres. Así que esta estructura como tal tampoco nos permitiría representar árboles genealógicos, salvo que considerásemos los nodos como matrimonios, ¿no? O algo así, o solo representásemos al padre de familia, pero no a la madre, o a la madre que para eso da a luz y no al padre, ¿de acuerdo? O sea, no sería una estructura muy adecuada para, tendríamos que modificarla para permitir esas relaciones de matrimonio. Bien, bueno, la definición sencilla, ¿no? ¿Lo entendéis? Un árbol es un conjunto de nodos, existe un único nodo que es raíz y que no tiene padre y el resto todos tienen un único padre. Bueno, pues os voy a hacer una pequeña pregunta. ¿Dónde me he ido yo? Aquí, me he ido a otro navegador. Bien, si un árbol tiene n nodos, por ejemplo, este caso tiene 11 nodos, es el árbol de antes, ¿cuántas aristas tiene el árbol? Aquí las podéis contar,
Pero si sabemos que todos los nodos tienen un único padre y tengo 11 nodos, ¿no? Si sabemos que por cada nodo solo voy a tener un padre, quiere decir que solo hay una arista. Eso es, muy bien, muy bien. N-1, 10 aristas. Efectivamente, son 10 aristas. ¿Por qué? Porque si tengo n nodos, claro, solo tengo un padre, entonces tengo n padres, n aristas, n conexiones padre-hijo. Lo que pasa que la raíz no tiene. Por eso son n-1 conexiones. Bien, seguimos. Vamos a explicar algunas propiedades que van a ser muy importantes y que también vamos a tratar de implementar hoy y vamos a utilizar en nuestras implementaciones. Estas propiedades que al principio las vamos a explicar con lenguaje natural, con el lenguaje humano, luego se van a implementar en funciones y estas funciones van a ser recursivas. Bien. El tamaño de un árbol va a ser el número de nodos, ¿vale? En este creo que hemos contado 11 nodos, ¿verdad? Pues este es el tamaño de este árbol, 11 nodos. Y también se puede definir, también podemos hablar el tamaño de un nodo. Más que el tamaño de un nodo, queremos hablar del tamaño del subárbol que cuelga de ese nodo, ¿de acuerdo? Así que si preguntamos por el tamaño del nodo F, estamos preguntando en realidad por el tamaño del subárbol que cuelga de F. Y el tamaño sería pues el número de nodos que hay en este subárbol, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Así que el tamaño del árbol también se puede definir como el tamaño de su raíz, del nodo raíz, ¿de acuerdo? Que son 11. ¿Cuál sería el tamaño de B? Pues el tamaño del nodo B sería el tamaño de su subárbol y sería, pues tendrías que contar todos los nodos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El tamaño de B es 6. ¿Cuál es el tamaño de C? Pues el tamaño de C es el subárbol entero que cuelga de C, que tiene 3 nodos. Pues el tamaño de C es 3. ¿Cuál es el tamaño de F? Pues el tamaño de F es el subárbol que cuelga de F, que tenemos 1, 2, 3, 4 nodos, 4 nodos. ¿Y qué pasa con los nodos hojas? Pues los nodos hojas son subárboles que no tienen a su vez hijos, no tienen subárboles que cuelguen de él, solo es un nodo y por tanto su tamaño es 1. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre el tamaño? El tamaño de un árbol es el número de nodos. Y el tamaño de un árbol también se puede ver como el tamaño de su nodo raíz. El tamaño de un nodo es el tamaño del subárbol que cuelga de ese nodo. ¿De acuerdo? Fácil, ¿no? Continúo. Bien, vamos a explicar ahora la profundidad. La profundidad, como dice aquí, sería la longitud de un nodo, perdón, es la longitud que hay de la raíz a ese nodo. ¿De acuerdo? Solo va a haber un camino de la raíz a ese nodo, porque los nodos solo tienen un padre, entonces solo va a haber un camino. Imaginaros, ¿cuál es la profundidad de K? Pues será el camino que hay de K a A. ¿Qué camino hay? Pues de K tendré que ir a F, ya mi camino es de un tramo, de F tendré que ir a B, ya son 2 tramos, y de B a A. Esa es la profundidad de un nodo. Es la distancia, la longitud del camino que hay del nodo a la raíz. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. La distancia de la raíz a sí misma, pues es 0. La distancia del nodo B a la raíz es 1, porque el camino es solo 1. La distancia de E a A es 2, ¿de acuerdo? 2. La distancia de K a A, la profundidad de K es la distancia a la raíz, es 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre la profundidad? La profundidad es la distancia que hay
que hay desde el nodo hasta la raíz, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a hablar de la altura. La altura es como lo contrario a la profundidad. La altura sería el camino más largo que hay desde un nodo hasta alguna de sus hijas. Por ejemplo, este árbol tiene varios nodos hijos. Tiene el nodo E, que está a un camino de distancia 2, tiene el nodo I, que está a distancia 3, tiene el nodo J, que también está a distancia 3, tiene el nodo K, que también está a distancia 3, los nodos hojas G y H están a distancia 2 y el nodo D está a distancia 1, ¿de acuerdo? Así que, cogiendo el nodo A, la distancia más larga será la distancia a cualquiera de estos nodos, el I, el J o el K. Cualquiera de estos nodos están en el camino más largo a ese nodo A. Por tanto, la altura de este nodo A será la distancia más larga, que es 3. ¿De acuerdo? Es la distancia más larga a alguna de sus hojas. Hojas tiene varias, pero tenemos que quedarnos con el camino más largo. En este caso es de A a B, de B a F y de F o bien a I, o bien a J, o bien a K. Una altura de 3. Si es un nodo hoja, pues es como el camino a un nodo hoja, no hay camino porque ya es la hoja, la altura de un nodo hoja siempre es 0. La altura de F, pues es 1. Podría ser este camino hasta esta otra hoja o este camino acá. Pero bueno, me da igual. En todos los casos el camino tiene longitud 1. En el caso de D, fijaros, pues aquí hay un camino más corto que es 1, pero cualquiera de estos tres sería altura 2. Por tanto, entre la hoja E y estas tres hojas me quedo con el camino a las hojas que están más lejos. Así que la altura es 2. Y en el caso de A, como hemos dicho antes, aunque hay varias hojas, la altura sería 3. ¿De acuerdo? Este es el resumen. Y repito, la altura de un nodo es el camino más largo a la hoja más lejana. ¿De acuerdo? O sea, coges las hojas que están más lejos y calculase la longitud de su camino. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Cómo se define la altura de un árbol? Pues será la altura de su raíz. En este caso, la altura de este árbol será la altura de A, que ya hemos dicho que era 3. Bien, a veces los árboles pueden estar vacíos, que estén vacíos como ocurría en las listas. Las listas también podían estar vacías. Cuando head era none, nuestra lista enlazada significaba que estaba vacía. Pues nosotros también tendremos un atributo, que en este caso se va a llamar root, y cuando el root sea none, quiere decir que esté vacío. La altura tiene que ser -1. ¿Por qué? Porque imaginaros que el árbol solo tuviese, voy a sacar una pizarra, a ver, un segundín. Imaginaros que yo tengo un árbol que es este único nodo. Esta va a ser mi raíz, ¿vale? A esto se le va a llamar raíz. En realidad va a ser el único atributo que necesito para representar un árbol. Bien, no tiene ningún hijo, solo tiene este nodo. Es un nodo hoja, ¿verdad? ¿Y qué hemos dicho de los nodos hojas? ¿Cuál es su altura? ¿Qué hemos dicho de los nodos hojas? ¿Cuál era la altura de un nodo hoja? La altura hemos definido que es la distancia del camino de ese nodo a una hoja que cuelga de él. Como de este nodo no cuelga ninguna hoja, ya es una hoja, su altura es 0. ¿De acuerdo? Y puede ocurrir que tengamos un árbol que tenga solo un nodo. Entonces, la altura de este árbol, ¿cuál va a ser la altura del árbol? Pues también va a ser la altura del árbol
la altura de este árbol también es 0, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tengo un árbol que está vacío, ese root va a apuntar a none, va a ser none. No puedo decir que su altura sea 0, tengo que distinguirlo de este caso. Por eso, cuando root es none, la altura de este árbol es -1. ¿De acuerdo? Es una diferencia. Necesitamos hacer esta diferencia para cuando estemos trabajando para distinguir esos casos. Para distinguir cuando un nodo está vacío, que su altura va a ser -1, a cuando un nodo es una hoja, que su altura es 0. ¿Entendido? ¿Todos entendéis los conceptos de tamaño, altura y profundidad? Sí, estupendo. Tamaño, número de nodos, profundidad, distancia a la raíz y altura, distancia del nodo a la hoja que esté más lejos. ¿Vale? Facilito, ¿no? Venga. Pues bueno, también hay otro concepto. Si hablábamos de altura, también hay un concepto que podemos decir que dos nodos están conectados, existe un camino, si existe una secuencia que permita ir desde Y hasta X. Pero esa secuencia siempre tiene que ir, o bien, tiene que ser siempre descendiente, ¿de acuerdo? No puede ser como ocurre aquí, o sea, por ejemplo, aquí existe un camino de A a K, porque puedo ir de A a B, de B a E y de F a K. Pero en cambio, no existe un camino ¿qué pongo aquí? De C a K, porque para ir de C tendría que subir a A y luego bajar hasta K, ¿de acuerdo? Así que el camino siempre tiene que haber conexiones, pero siempre tengo que recorrerlas de forma o bien ascendente o bien descendente, ¿de acuerdo? Mejor solo a través de los descendientes, como dice aquí. Bueno, el concepto de camino realmente en árboles no lo vamos a utilizar tanto, lo vamos a utilizar mucho más en grafos, pero bueno, tiene que haber conexiones del nodo, tienes que encontrar la conexión, el conjunto de conexiones que te llevan de un nodo a otro y siempre tienes que recorrerlos de forma descendiente, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más? Vale, ahora vamos a hablar de otro concepto muy importante que es el grado. El grado de un nodo es simplemente el número de hijos directos, el número de hijos descendientes. En el primer caso, el grado de este nodo A es 2, porque tiene 2 hijos directos, da igual lo que haya debajo. No, porque una cosa es el tamaño, que sería el número total de nodos, ¿vale? Pero cuando hablamos de grado es el número de hijos directos, ¿de acuerdo? Y en el segundo ejemplo, el número de hijos directos es 3, 1, 2, 3, por tanto, el grado en este caso es 3, y en el primero, 2. ¿Cómo vamos a definir el grado de un árbol? Que va a ser muy importante. Pues vamos a mirar todos sus nodos y ese nodo que tenga el mayor grado, pues ese grado va a ser el grado del árbol. ¿Cuál sería el grado de este árbol? Que es el árbol con el que siempre hemos estado trabajando. A tiene grado 3, B tiene grado 2, F tiene grado 3, C tiene grado 2 y D tiene grado 0. Por tanto, ¿cuál es el grado mayor? Pues el grado de A o el grado de F, ¿no? Están iguales. Así que el grado de este árbol es 3. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre el grado de un nodo o grado de un árbol? Grado de un nodo, número de hijos directos. Grado de un árbol, pues el grado mayor. De entre todos sus hijos, el grado que sea mayor. ¿Vale? ¿Dudas? No, es fácil, ¿no? Sencillito todavía. Bien, vamos a hacer un ejercicio así. Bien, el número de nodos, vamos a contestar cuál es el grado, la altura,
el número de nodos, el número de hojas y el número de nodos internos. Bueno, vamos a empezar por el número de nodos. Número de nodos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 nodos, ¿de acuerdo? El grado del árbol. Pues este tiene grado 2, este tiene grado 3, este tiene grado 2, por aquí todos ya son grado 1, 0. Este tiene grado 3, este 3 y este 3. Por tanto, el grado del árbol tiene la pinta de que sea 3, ¿no? 3. No hay ninguno de 4. Hay 4 con 3. Pues 3. 3 es el grado mayor, así que 3. La altura del árbol es la distancia de la raíz, porque la altura del árbol es la altura de la raíz. Y la altura de un nodo es la distancia a la hoja más lejana. El camino más largo, la longitud del camino más largo, alguna de las hojas. Bueno, por aquí tenemos hojas, ¿vale? El camino hasta alguna de esas hojas, hasta esta es 2, pero hasta esta por aquí son 3, ¿vale? Bueno, por el momento yo tengo una altura de 3. Pero fijaros, si me voy por aquí, ya van 2, 3, 4. Por tanto, perdonadme, la altura sería 4 porque el camino más largo sería este, por ejemplo, o este otro, 4. Número de hojas. Pues las hojas hemos quedado en que eran los que no tenían nodos sin hijos. Una hoja, 2 hojas, 3 hojas, 4 hojas, 5 hojas, 6 hojas, 7 hojas, 8 hojas, 9 hojas, 10 hojas, 11 hojas. Muy bien. 11 hojas. 19 nodos, 11 hojas. ¿Y cuáles son los internos? Pues son los que tienen al menos un hijo. Este tiene 2, 1, 2, este no, 3, este no, 4, que solo tiene un hijo, 5, 6, estos 3 no, 7, estos 3 no, 8, no, este no, 8 no, y este, que creo que no lo he contado. Creo que son 8 si no me he equivocado. Vale, aquí respondo lo que quiero. Bueno, entonces grado 3, altura del árbol hemos dicho que 4, luego lo subo, ¿vale? Número de nodos 19, número de ojos otra vez, de ojos. Y encima lo pongo. No. Hojas, por Dios. Hojas, no sé lo que hemos dicho que eran. 1, 2, 3. A ver, lo voy a contar otra vez. Perdonadme, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 hojas. Si me equivoco me avisáis, por favor. Y y nodos internos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Yo cuento 8 nodos internos. Ahora voy a ver qué me estáis diciendo. 8. A ver qué me decís. Ese es otro ejercicio, creo que por eso. Sí, no, ese es otro ejercicio, sí, está mal. Luego lo subo, ¿vale? Luego lo subo, es otro ejercicio. Y además aquí también había una pregunta que tendría que haber añadido, que es ¿cuántos nodos hay que tengan una profundidad? ¿Cuántos nodos hay con profundidad 2? Bueno, pues vamos a verlo. Profundidad 2 es que su distancia a la raíz sea 2. Este no es. Voy a poner el puntero. Este no es, porque este tiene distancia 1. Este tampoco, porque tiene distancia 1. En cambio, todos los que hay aquí tienen distancia 2. 1 y 2. 1, 1 y 2. 1 y 2. Por tanto, por aquí ya cuento 3. Y aquí voy a contar otros 3, porque tienen distancia 2 a la raíz. Los que hay debajo no tienen profundidad. Por tanto, el número de nodos con profundidad 2
son 6. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre esto? Es fácil, ¿no? No tiene mucha complicación. Bueno, si no me decís nada, continúo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a presentar ya el árbol binario. Aquí ya vamos a empezar a implementar un poquito. Y el árbol binario es muy importante porque fijaros, nos va a servir, por ejemplo, para, bueno, antes de deciros para qué sirve un árbol binario. Un árbol binario es un árbol de grado 2, es decir, que todos sus nodos, como mucho, tienen 2 hijos. Aquí la raíz tiene 2 hijos directos, B tiene 2 hijos directos, E tiene un único hijo, tiene grado 1, pero no tiene grado 3. Y C tiene grado 2, ¿vale? No hay ningún... ¿El grado mayor cuál es? Pues el de B, el de C y el de A, que es 2. Así que el grado del árbol va a ser 2. Todos los nodos, como mucho, tienen 2 hijos, como es el caso de B y de C y de A. Pero luego también hay nodos que tienen un hijo o 0 hijos, como D, G y F. ¿De acuerdo? También aquí vamos a hablar mucho sobre el concepto de subárbol izquierdo, que es el que cuelga a la izquierda del nodo raíz, y el subárbol derecho, que cuelga a la derecha de la raíz. Estos, a su vez, el B también tendría un subárbol izquierdo, que sería el nodo D, y un subárbol derecho, que sería el subárbol E y H. Este subárbol, ¿de acuerdo? Los árboles son recursivos. ¿Qué pasa? Que los subárboles también van a ser recursivos. Este también es un árbol, también va a tener un subárbol izquierdo, que es el F, y un subárbol derecho, que es el G, ¿de acuerdo? Así que un árbol binario es un árbol de grado 2 y es muy importante que comprendáis el concepto de subárbol izquierdo, que está a la izquierda de la raíz, y de subárbol derecho. ¿Alguna duda sobre esto? Y tenéis que tener en cuenta que todos los subárboles, a su vez, tienen subárbol izquierdo y subárbol derecho. ¿De acuerdo? Bueno, bien, vamos a seguir. Si no hay ninguna, es facilito los conceptos. Bien, ¿para qué sirven los árboles binarios? Los árboles binarios son importantes y, por ejemplo, nos permitirían representar los algoritmos, los árboles de decisión. En los árboles de decisión, bueno, pues representamos un problema. Imaginaros, en este problema se quieren ordenar 3 números, A, B y C. A, B y C son 3 variables. Entonces, en el primer nodo vamos a preguntar si A es menor que B. Si A es menor que B y además, si sí lo es, si A es menor que B y B es menor que C, podremos decir que la secuencia ordenada es A, B, C. Y aquí nos daría los 3 números ordenados. Si A es menor que B, que sí lo es, me voy por aquí, pero B no es menor que C, entonces preguntaré si A es menor que C, que en ese caso tendría la secuencia A, C y B, o si C en el fondo, si C es menor que A, tendrá que ir antes y la secuencia sería esta. Bueno, por tanto, los árboles binarios van a ser útiles para representar este tipo de algoritmos de decisión. Estos árboles de decisión. Esto ahora se utiliza mucho, por ejemplo, para el cribado de pacientes COVID, ¿no? Para hacerte una PCR. Pues a lo mejor en el nodo principal, ¿el paciente presenta síntomas? Sí, pues se le hace PCR. El paciente no presenta síntomas, vale. En el siguiente, ¿ha estado en contacto con una persona más de 15 minutos contagiada? No, pues venga, pues no se hace JCR, PCR. Sí, pues ¿llevaba mascarilla? Sí, pues esperar 5 días. No, pues hacer PCR, ¿vale? Para este tipo de algoritmos se utiliza mucho, sobre todo eso, para cribados y para toma de decisiones, ¿de acuerdo?
Nosotros no lo vamos a utilizar para esto, pero me apetecía poneros ese ejemplo para que veáis la utilidad. Y luego también los compiladores que son los programas que ejecutan los programas del software, ¿no? Pues también utilizan los árboles binarios para representar las expresiones aritméticas. Y aquí, ¿dónde se van a representar los operandos? Pues los operandos siempre se van a representar en las hojas. Y los operadores se van a representar en los nodos internos, ¿de acuerdo? Van a ser árboles que siempre van a tener, salvo que fuese un operador unario, que siempre van a tener que tener dos hojas, ¿de acuerdo? Aquí restaríamos a menos 1 y una vez que ya tenemos la solución, este nodo se reemplazaría por el valor que resulta de sustituir el valor que tenga la variable a, imagínate 2, menos 1, 1, luego tendrías 2 por 1, 2, esto lo volverías a cambiar por el 2, imaginaros que el b es 6, perdón, 2, 3 por 2, 6, entonces el resultado sustituyes esta hoja por 6 y aquí ya sumarías el 2 con el 6, 8, ¿de acuerdo? Así que estos árboles binarios se utilizan para resolver, para evaluar expresiones aritméticas como esta, que las tenemos, por ejemplo, en un programa, ¿vale? Donde vamos a tener constantes, pero también vamos a tener variables que cada vez se van a cambiar por un valor. Nosotros no vamos a utilizar este tipo de árboles binarios, nos vamos a centrar en los árboles binarios de búsqueda, pero veo interesante que conozcáis su utilidad, por ejemplo, dentro de los compiladores. Bueno, ¿os acordáis de la definición de árbol? Un árbol tenía que tener, era un conjunto de nodos donde había un árbol, perdón, donde había siempre un nodo raíz. Ese nodo raíz no tenía padre y el resto de nodos siempre tenían un único padre. Y ahora mi pregunta es, ¿este es un árbol? ¿Qué pensáis? Parece que sí, ¿no? Es un árbol. Porque es un conjunto de nodos, sí, tiene un único nodo. ¿Tiene un nodo raíz que no tiene padre? Sí. ¿Los nodos tienen un único padre? Bueno, pues como solo tenemos raíz, pues cumple la definición, ¿vale? ¿Y esto? ¿Es un árbol o es una lista? ¿Qué pensáis? Se puede expresar como lista, ¿no? A, B, C y D. Se podría guardar en una lista de Python, en una lista enlazada. ¿Pero es un árbol? ¿Qué pensáis? Que sí, también, eso es. Es un árbol. De hecho, se llama árbol degenerado. ¿Por qué? Porque al final es una lista y degenera en una lista. Pero esto también es un árbol, porque también tiene una única raíz que no tiene padre y el resto de nodos tienen un único padre. Por tanto, una lista también se puede ver como un nodo. Lo que pasa que, claro, nosotros no queremos árboles así, queremos árboles balanceados, queremos árboles que el número de nodos a la izquierda y a la derecha sea más o menos el mismo, ¿de acuerdo? Eso lo veremos en el tema de equilibrados. Bien, ahora vamos a ver los recorridos. Daros cuenta que los árboles, en el fondo, lo que están guardando en cada nodo es información. ¿Y qué pasa? Que nosotros necesitamos almacenar la información en forma de listas o en forma de árboles, pues para poder operar con ella y hacer cálculos, transformarla y cumplir un objetivo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que en el fondo tenemos que acceder a esa información. En el caso de las listas, ¿cómo hemos estado accediendo a la información? Pues en el caso de las listas enlazadas, lo que hacíamos era iterar sobre los nodos. Cogíamos una variable, la definíamos y íbamos saltando de nodo en nodo, ¿vale? Hasta llegar al último nodo, hasta tail o hasta, sí, hasta tail, o si no teníamos, pues hasta el que su NES era NAT, ¿no? Visitando ese último nodo. Bien,
pues acceder a la información en una lista enlazada era muy fácil porque era solo seguir la secuencia y saltar al siguiente. En los árboles va a ser un poco más complicado porque, claro, tenemos un nodo, dos ramas, luego de cada nodo dos ramas más, en fin, es un poco más complicado. Y hay distintas formas, las vamos a ver ahora. Primero estaría el recorrido pre-order. Esto lo tenéis que aprender un poquito de memoria. O buscarle un significado, ¿no? Pre quiere decir que vamos a visitar primero la raíz, ¿vale? Pre quiere decir que vamos a visitar primero la raíz. Primero visitamos la raíz, luego visitamos el hijo izquierdo y luego el hijo derecho. Pero fijaros, left y right son también árboles, así que para cada uno de estos subárboles volveremos a aplicar la misma regla. Volveremos a visitar su raíz, su hijo izquierdo y su hijo derecho. Y para right igual, empezaremos por su raíz, seguiremos por su hijo izquierdo y por su hijo derecho. Por tanto, en este árbol, que es muy facilito, H. Primero que visitamos la raíz, pues aquí la escribo, H. Ahora me voy al hijo izquierdo. El hijo izquierdo es todo esto. Del hijo izquierdo también he dicho que también, como es un subárbol, también tengo que visitar primero su raíz. Pues venga, ya la escribo, I. Luego me tendría que ir al hijo izquierdo de I. El hijo izquierdo de I no tiene, por tanto no pinto nada. Después de visitar el hijo izquierdo, me voy al hijo derecho. El hijo derecho también lo tendría que volver a visitar raíz izquierdo y derecho. Pues visito la raíz, que es C, y la imprimo. Bien, ahora me iría al hijo izquierdo. ¿No tiene hijo izquierdo? Fenomenal. Pues me voy a su hijo derecho. ¿No tiene hijo derecho? Bueno, pues entonces ya he terminado de visitar este subárbol. También he terminado de visitar este subárbol porque ya estábamos visitando su hijo derecho. Así que ya hemos visitado del árbol completo, ya hemos visitado la raíz y el hijo izquierdo. ¿Qué nos falta? El derecho. Y el derecho es todo esto, ¿vale? Y el derecho también tengo que aplicar el principio de root, left y right. Así que lo primero que tengo que visitar es la raíz, M. Luego me voy al hijo izquierdo. El hijo izquierdo visitaría la raíz, A. Me iría al hijo izquierdo, no tiene. Me iría a su derecho, no tiene. Ya he terminado de visitar este subárbol izquierdo. Me iría al derecho, no tiene. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues a ver, a ver, ¿qué nodo es el primero que visitamos? La raíz, ¿no? F, ¿verdad? La raíz. Venga, ¿y ahora qué? Ya he visitado la raíz. Ahora me tengo que ir al hijo izquierdo. El hijo izquierdo es todo esto. Es todo el subárbol que cuelga de D. Pero este hijo izquierdo tengo que visitarlo siguiendo este principio. Raíz, izquierda, derecha. Por tanto, de este subárbol, ¿cuál es el primer nodo que visito? Venga, ¿quién me lo dice? F, D, B, A. F es el primero. D, hay gente que me dice D, Sandra, muy bien. Luis me dice B, Inés C y Sandra A. ¿Seguro? Vamos a ver. El F todos de acuerdo, ¿vale? F.
Ya hemos visitado la raíz. Ahora tengo que irme a visitar la izquierda, el hijo izquierdo. El hijo izquierdo es todo esto. Pero claro, como es un árbol también, tengo que volver a aplicar este principio. Así que lo primero que tengo que visitar, ¿qué es? De nuevo su raíz. ¿Cuál es su raíz? D. Su raíz es D. Por tanto, el siguiente nodo a visitar es D. Vamos a seguir un poquito más. Vale, ahora estoy en este subárbol. Ya he visitado la raíz de este subárbol. ¿Qué me dice? Ya he visitado la raíz, tengo que saltar a la izquierda. Y la izquierda es este, BAC, este subárbol, cuya raíz es B. Y a este subárbol BAC tengo que volver a aplicarle esta regla. Por tanto, por el momento está claro que tengo que visitar ¿quién? B. ¿De acuerdo? ¿Y ahora quién visito? Estoy en este subárbol todavía, he visitado B. ¿Ahora dónde me voy? A ver. Sandra ya me pone vale. Pues sí. Inés también. Muy bien. Bueno, está bien, ¿vale? Pero voy a seguir explicándolo. Después de B, el que le tocará será A. Lo visitaré primero la raíz. Vale, pues visito la raíz. ¿Qué pasa? Que A no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho. Así que este subárbol de A ya he terminado. Vuelvo al subárbol anterior. Ya he visitado A, visité B, visité A y ahora tengo que saltar a el subárbol derecho. Que como lo primero que tengo que visitar es la raíz, pues es C. No tiene hijo izquierdo, no tiene hijo derecho. Vaya, se termina aquí, ¿vale? Con esto habría terminado de visitar, ya habría visitado, fijaros, ya hemos visitado D y hemos visitado todo su hijo izquierdo. Habría que visitar su hijo derecho, el hijo derecho de D, que solo tiene a E. La raíz es C, no tiene ni hijo izquierdo ni hijo derecho, así que por ahí termino pronto. ¿Bien? Bien, bien. Pues ya he visitado todo este subárbol. Antes había visitado F, su subárbol izquierdo, y ahora hay que visitar el derecho. Del derecho también tendré que hacer preorden, por tanto, lo primero será J. Luego me iré a su hijo izquierdo. También visitaré primero la raíz, así que será después de la J la G. Me tendría que ir a la izquierda, pero no tiene, así que me iré a su derecha. Así que después de G me tocará este subárbol y como tengo que utilizar este principio, lo primero que imprimiré será la I. Y después de ahí me iré a la izquierda, solo tiene H, fenomenal, y a la derecha no tiene nada. Bien, bueno, pues voy a... Bien, pues voy a imprimir lo que he dicho. La J, la G, la I y la H. Vale. Por tanto, ya he visitado todo esto. Estaba visitando este subárbol, he visitado su raíz y su izquierda, tengo que visitar su derecha. Su derecha visitaría primero la raíz, que es K, luego la izquierda, que no tiene nada, y la derecha, que no tiene nada. Así que terminaría con este. Este es el recorrido. F, D, B, A, C, E, J, G, I, H, K. ¿Vale? Que es el mismo que tengo aquí apuntado. Bueno. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguien que no lo entienda? Bueno,
Todo bien, ¿no? Vamos a ver otro recorrido. Hemos visto el recorrido pre-order, donde lo primero que se visita siempre es la raíz de cada árbol, de cada subárbol. Y luego el hijo izquierdo y finalmente el hijo derecho. Y siempre de forma recursiva. Bien, si el pre era que ponía antes la raíz, el post va a ser que pone la raíz al final. La visita la raíz al final. Y antes, lo primero que vamos a recorrer es el hijo izquierdo, luego el subárbol derecho y por último la raíz. Cuando hablo de subárbol o hijo, para mí es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuál sería el primer nodo que tengo que visitar aquí? Pues de este árbol hemos dicho que, de hecho, el H va a ser lo último que se va a visitar. Va a ser lo último. Tendré que ir al hijo izquierdo, que va a ser lo primero que se va a visitar. Me tendría que ir primero a su hijo izquierdo, que no tiene, así que saltaré al hijo derecho. Ese es el primer nodo que imprimo. Y luego, ya que he visitado el izquierdo que no tenía y el derecho que es el E, tendré que visitar por último la raíz de este subárbol, es la I, ¿vale? Bien, ya he visitado este subárbol izquierdo, tendré que saltar al subárbol derecho del árbol principal. Aquí también me tendré que ir primero a la izquierda, así que me iría otra vez a la izquierda de A, no tiene nada, tampoco tiene nada a la derecha, por tanto, solo imprimiría al final la raíz. Bien, después de imprimir este subárbol, me tendría que ir al otro subárbol que está a la derecha de M. Lo que pasa es que no tiene nada, no tiene subárbol derecho, por tanto, no imprimiré nada. Ya habría visitado el subárbol izquierdo y el subárbol derecho, así que solo me quedará visitar la raíz de este subárbol, que es M. ¿De acuerdo? Y por último, visitado este subárbol izquierdo, visitado el subárbol derecho, me queda visitar la raíz H. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacerlo en el recorrido. Ay, que lo quiero borrar. En este. El posorder. Bueno, ¿cuál será el primer nodo? El último va a ser F, eso está claro. De hecho, el último de este va a ser D. El último de este va a ser J. De hecho, los últimos dos nodos, no me adelanto tanto porque antes de este va este. Vale. El penúltimo va a ser J, de eso sí me atrevo a decirlo. ¿Vale? El último va a ser F y el penúltimo J. Bien, bueno, no visito la raíz, sino lo que tengo que visitar es el hijo izquierdo. Me voy al subárbol que cuelga de D. D lo tengo que dejar para lo último, así que me voy a su subárbol izquierdo, que es este. B lo tengo que dejar para lo último, así que me voy a su subárbol izquierdo, que es A. Visito su izquierda, no tiene. Visito su derecha, no tiene. Por tanto, ya puedo visitar A. De A no voy a la raíz, sino que salto a su hermano derecho. ¿De acuerdo? Su hermano derecho no tiene ni hijo derecho, izquierdo ni derecho, así que imprimiría A, después de A iría a C. Y una vez que ya he visitado izquierdo derecho, visito B. A, C, B. Y aquí ocurriría igual, antes de visitar a D, tengo que visitar a E. A, C, B, E y por último D. ¿De acuerdo? Voy a poner ese primer tramo. A, C, B, E, D. Esta sería la primera parte. ¿De acuerdo? No sé si lo estáis siguiendo. A ver, por aquí, ¿todo bien? Fenomenal, ¿lo entendéis? Este del posorder. Pues venga, vamos a continuar. Venga, esto ya lo he hecho. A ver, mi puntero, estupendo. Este ya lo he hecho. No tengo que visitar la raíz. A mí lo que me dice es que después de left me voy a right. Pues yo me voy a right.
No tengo que visitar, ya estoy en right, este es el subárbol. Vale, ¿qué me dice la regla? Que me tengo que ir a la izquierda, pues me voy a la izquierda. Visito la izquierda de este subárbol, no tiene, fenomenal. Pues me voy a su derecha. Y es este subárbol. De aquí también me voy a la izquierda, por tanto el siguiente será H, luego me iría a su hermano derecho, no tiene, y el último imprimiría ahí, ¿vale? Pues entonces H, I, y después de I iría G. ¿Por qué iría G? Porque cuando yo he bajado a este subárbol, me he ido a su izquierda, no tiene nada, me he ido a la derecha y he imprimido este árbol en posorder. Primero el left, que es el H, y luego el derecho, que no tiene nada, el I, que es la raíz, y por último ya volvería a la raíz G. Vale, ya habría visitado este subárbol, me tocaría visitar este subárbol que como solo tiene uno, no tiene ni izquierda ni derecha, pues directamente ya visito la raíz. Visito la raíz, que es K, y ya visitaría J y por último F. ¿Vale? Esa sería la solución. Ay, perdonadme, que no me sale, que no me sale. Esa sería la solución. No sé si lo... No, esta no. Perdón. Esta sería la solución. A, C, B, E, D, H, I, G, K, J, F. ¿Dudas? ¿Lo entendéis? ¿Todo bien? Bueno, si no hay ninguna duda, esto, ¿cómo se estudia? ¿Cuál es la mejor forma de estudiarlo? Pues os pintáis un árbol binario con números, con letras, y practicáis su posorder y su preorder. Con otro compañero os podéis intercambiar, otra compañera os podéis intercambiar ejercicios, os mandáis fotos por el móvil, y si tenéis alguna duda, es algo sencillo, pero requiere práctica. Y por supuesto, si tenéis alguna duda, me mandáis la foto y yo os digo si tenéis si lo tenéis bien o lo tenéis mal. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar el último recorrido, bueno, el penúltimo recorrido, que es sin orden. Este recorrido va a ser muy importante en los árboles binarios de búsqueda, porque ya veremos que los árboles binarios de búsqueda, todo lo que está a la izquierda del árbol, de la raíz, es más pequeño que la raíz, y a su vez la raíz es más pequeño que todo lo que hay a la derecha. Así que este recorrido in order, que va a visitar izquierda, raíz, derecho, nos va a devolver el árbol binario de búsqueda devuelto, nos lo va a devolver en orden, ¿no? En orden de menor a mayor. Bien, aquí es sin orden, in, si pre era que la raíz iba antes y post que la raíz iba al final, in va a ser que va entre el árbol izquierdo y el árbol derecho, ¿de acuerdo? Esa sería la regla a utilizar ahora. Bien, vamos a hacerlo con este ejemplo muy sencillo. Este es el subárbol. Bien, bueno, pues siempre me tengo que ir primero a la izquierda. De este subárbol IE me tendré que ir a la izquierda. No tiene nada. Así que ahora, ¿dónde me tengo que ir? Ya he visitado la izquierda, me tengo que ir al centro. Por tanto, visitaré I, que es el primer nodo. Y después de I me iré a su derecha, que es el segundo nodo, que imprimo E. ¿Vale? Ya he visitado este. En el posorder, ¿qué haríamos? Nos iríamos al derecho y luego a la raíz. Pero en el in-order visitamos el izquierdo y ahora la raíz. Así que H es el tercer nodo. Bien, nos queda el subárbol derecho. Del subárbol derecho nos iremos a la izquierda. Esa no tiene izquierdo. Imprimo A, no tiene derecho, así que me vuelvo a su raíz, M. Y después de M me iría a su derecho, que no tiene, y por tanto ya he terminado. ¿De acuerdo? Izquierda, raíz, derecha. Y en cada subárbol
se vuelve a aplicar este principio. Izquierda, raíz, derecha. Bien, ¿cómo sería ahora? Pues nos vamos a, este es el árbol entero, nos vamos a su izquierda, a su vez nos vamos a la izquierda y a su vez nos vamos a este nodo que como no tiene izquierda ya imprimo A. Después de A iría su hijo derecho, pero como no tiene, visito su raíz. Así que sería A y luego B. De la raíz paso a su hijo derecho. Por tanto, tendría A, B y C. Ya tengo este subárbol izquierdo, visito su raíz, A, B, C y D, y después de la raíz me iría a su subárbol derecho. Por tanto, ya tendría A, B, C, D, E. Y habría visitado todo este subárbol izquierdo. Después del subárbol izquierdo, ¿qué me dice la regla? Pues que tengo que visitar la raíz. Así que te sería A, B, C, D, E, F. Y después de la raíz ya visitaría el árbol derecho. Del árbol derecho, cuya raíz es esto, la J, perdón, primero me salto al hijo izquierdo. De este hijo izquierdo, de este árbol que cuelga de G, no tiene izquierdo, así que lo primero que imprimiría después del hijo izquierdo que no tiene sería la G. Me iría a su hijo derecho, de su hijo derecho primero imprimiría la H y luego la I, y como no tiene nada más, pues ya habría terminado. Habría terminado de recorrer este subárbol, visitaría la raíz y su hijo derecho. Y así habríamos terminado de recorrer el in-order. Fijaros que en este caso está ordenado, ¿no? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. ¿De acuerdo? ¿Dudas sobre los recorridos? ¿Todo bien? Vale. Bueno, pues hay un segundo recorrido, hay un cuarto recorrido, que es el recorrido por niveles. Y este es muy intuitivo, porque el recorrido por niveles es que voy a empezar recorriendo la raíz y luego voy a pasar al nivel donde están todos sus hijos directos y luego pasaría al nivel de sus nietos y así consecutivamente. Iría como por niveles de profundidad. Primero los que están en profundidad 0, luego los que están en profundidad 1 y luego profundidad 2, profundidad 3, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí sería H el primer nodo a visitar, I y M que están en el mismo nivel con profundidad 1, I y M aquí siempre es de izquierda a derecha, y luego los que están en el nivel 2 que tienen profundidad 2 serían E y A. Este sería por niveles, yo creo que este es muy fácil de entender. Aquí, ¿cómo iría? F, nivel 0, D y J, nivel 1, B, E, G, K, nivel 2, nodos con profundidad 2, A, C, E, I, nodos con profundidad 3, nivel 3, y en el nivel 4, nodos con profundidad 4, H. ¿De acuerdo? Así que F, D y J, B, E, G, K, A, C, I y H, que sería el último nivel. Sencillo, ¿no? Esto es, ahora implementarlo es un poco más difícil, pero conceptualmente yo creo que no tiene dificultad. Los recorridos de pre-order, in-order y post-order son un poco más complejos, pero con ejemplos os dibujáis un árbol binario y vais sacando ejemplos. Otra forma es iros a la herramienta visualgo.net. No sé si la conocéis, la estáis viendo, es una herramienta muy interesante que te permite construir de forma aleatoria, por ejemplo, árboles. Fijaros. Pues si estáis viendo este árbol con raíz 57, a la izquierda 4, 34, 54 y 59, ¿lo estáis viendo?
Vale, fenomenal. Quedaros con la URL, la pongo aquí, visualgo.net, porque es una herramienta interactiva, muy versátil, que también te permite trabajar con listas, con grafos y con árboles, ¿no? Y aquí tiene bueno, te permite hacer varias operaciones y entre ellas el recorrido, ¿no? Podéis elegir entre in order, que en este caso sería 4, 34, 54, 57, 59, creo. Además viene aquí el pseudocódigo. Vale, lo que pasa que no lo pone, no lo pone como resultado, pero podéis ir viendo cuando se ponen en naranja oscuro, el 4 ya está visitado, el 34, el 54, ahora sería el 57 y luego el 59. Es decir, que os permite la herramienta ver, además de ver el pseudocódigo, os permite ir viendo cómo se recorren. Y lo mismo, también podéis crear otros aleatorios, por ejemplo, otros árboles aleatorios como este. Igual, hacer, por ejemplo, el pre-order, que primero se visita la raíz. Ah, no lo tienen. Qué cachondos. Bueno, pues solo tenéis el in order, lo siento. Pues sería el 38, luego sería el 45, luego al 51, luego al 71, luego al 91 y luego al 96. Perdonadme, me he perdido. Espera, que lo repito. Me voy al 38, 45, 51, 71, 90 y 96. ¿De acuerdo? Así que esta herramienta también os permite, por lo menos el in-order y el post-order, pues podéis sacar de aquí los árboles, hacerlos de forma aleatoria y practicar, ¿vale? Practicar, apuntarlos en un papel. ¿Que hay alguno que no os sale, que no estáis seguros? Pues cogéis un pantallazo, me mandáis la solución, se la podéis mandar a un compañero, lo intentéis resolver entre vosotros y si no, pues a mí, ¿de acuerdo? Es cuestión de práctica. Cuando es por niveles, da igual si se escribe de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Sandra, muy buena pregunta. Siempre es de izquierda a derecha. A ver, ¿dónde tenía yo a mi Visual Go? Por ejemplo, en este caso empezaría por el 29, luego iría 19,99, luego 16,78 y el último el 87. ¿De acuerdo? Vale, estupendo. Vale, bueno, pues ¿cómo vamos a representar a los árboles? A ver, ¿cómo vamos a representar los nodos? ¿Qué pensáis? ¿Quién me dice algo? En las listas dobles tenía un nodo y tenía ¿dónde? Eso digo yo. Pablo, me refiero en Python, ¿vale? Al final nosotros vamos a tener que representar, implementar un nodo, vamos a tener que implementar una clase nodo para nodo binario y una clase árbol binario, igual que hemos hecho con las listas doblemente enlazadas, ¿de acuerdo? Que teníamos nuestra clase de list o nuestra clase SList, pues también vamos a tener nuestra clase binary tree, árbol binario. Y Lucía me dice que tenga de atributos padre e hijo. Vale, el padre, que tenga una referencia al padre, al nodo padre. Muy bien. Y al hijo, ¿a cuántos hijos e hijos? 2 hijos, ¿vale? Al hijo izquierdo y al hijo derecho. ¿Algo más? Vais muy bien porque tenéis la referencia al padre, la referencia al hijo izquierdo, la referencia al hijo derecho, pero se os olvida algo importante. Bueno, eso lo vamos a decir con los atributos, Elisa.
Un atributo, Pablo, vamos a trabajar solo con árboles binarios, entonces solo izquierdo y derecho, el data. Muy bien, Eduardo, necesitamos, claro, un nodo, sí, tiene la referencia al padre y la referencia al hijo izquierdo y la referencia al hijo derecho, pero además necesitamos que guarde un dato, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues nuestra clase nodo va a ser, vamos a recibir un elemento y vamos a guardar el elemento en nuestro atributo L, no data o como lo queráis llamar vosotros. Y luego vamos a tener también un self parent, ¿vale? Que por defecto va a ser none, un self left que va a apuntar al hijo izquierdo que va a ser none y un self right que por defecto va a apuntar al hijo derecho, ¿de acuerdo? Esto guarda el dato, el elemento o la información, el dato. Esta es el enlace, la referencia a su padre. Esta es la referencia a su hijo izquierdo. Y esta es la referencia a su hijo derecho. ¿Vale? Podríamos tener este constructor está perfectamente bien, pero también podríamos pasarle el parent, bueno, el left, que por defecto coja none, el right, que por defecto sea none, por si le creo un nodo sin atributos, y el parent que sea none. Y entonces aquí tendría parent, left y right. ¿De acuerdo? Esto guarda el elemento, el enlace al padre. ¿Qué pasa? Que si es un nodo raíz, esto será none, ¿de acuerdo? Muy importante. Left será siempre el enlace que apunta al hijo izquierdo y right siempre el enlace que apunta al hijo derecho. Ya tenemos la clase nodo. Y ahora, ¿cómo vamos a representar todo el árbol? Porque fijaros, ¿qué pasaba con las listas enlazadas? Yo con las listas enlazadas en mi clase, esta es mi clase, ¿de acuerdo? Y aquí voy a tener un constructor y luego un montón de métodos, bueno, que son las propiedades que ya he definido hoy. Bien, ¿os acordáis que en la lista enlazada yo podía tener 1.000.000 de nodos, 1.000 nodos, 50 nodos, pero realmente yo qué atributos utilizaba para representar a la lista? Solo utilizaba head y como mucho tail y como mucho el tamaño. ¿Qué vamos a necesitar para representar a nuestro árbol? ¿Qué pensáis? Una raíz, efectivamente. Solo vamos a necesitar guardar este nodo, el nodo raíz. ¿De acuerdo? Esto, bueno, a ver, esto ya lo hemos representado, ya tenemos el nodo representado, ya lo hemos implementado en Python con su clase nodo y con su elemento, su hijo izquierdo, su hijo derecho y su padre. Pero realmente para representar un árbol binario, que es un conjunto de nodos, ¿qué voy a necesitar? Solo voy a necesitar este primer nodo, que además se va a caracterizar porque su padre es none o vacío, ¿de acuerdo? Al resto de nodos voy a poder acceder por su hijo izquierdo o por su hijo derecho. De hecho, puedo recorrer el camino inverso, puedo ir de una hoja hacia arriba con su parent, ¿de acuerdo? Puedo ir de una hoja con su parent a su nodo antecesor, a su nodo padre. Los nodos hojas, como el D, ¿por qué se van a caracterizar? Sí van a tener un padre, pero su left va a ser none o vacío y su right va a ser vacío. Este que no es un nodo hoja, pues en su left va a apuntar a este nodo y con su right va a apuntar a este nodo. Teniendo el nodo raíz, como pasaba con las listas, voy a poder acceder
a todo el resto de información que cuelga de ese nodo raíz. Por tanto, en mi clase Java simplemente voy a necesitar, en mi clase Java, por Dios, en mi clase Python simplemente voy a necesitar este nodo raíz, ¿de acuerdo? Ese nodo raíz que al principio va a ser none. No vamos a tener una variable size como teníamos antes para el tamaño. Tampoco vamos a tener una variable tail o hojas, porque claro, aquí no hay un último nodo, aquí puede haber muchas nodos hojas. Entonces, con este atributo va a ser suficiente. Hoy no vamos a aprender ni a añadir, ni a buscar, ni a borrar nodos, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a aprender la semana que viene. Pero sí podemos ir implementando las propiedades que hemos visto hoy. Por ejemplo, hemos visto la propiedad del tamaño y hemos dicho que el tamaño de un árbol era, ¿qué era el tamaño de un árbol? ¿Cómo podíamos definir el tamaño de un árbol? En función del tamaño de un nodo. ¿De qué nodo? El tamaño de un nodo, eso es, Luis. El tamaño de un nodo era el tamaño el tamaño de un árbol era el tamaño de un nodo. Así que vamos a utilizar dos funciones. Size, que te devuelve el número de nodos de todo el árbol, pero también vamos a utilizar una función auxiliar que me va a calcular el tamaño de un nodo, que va a ser el tamaño del subárbol que cuelga de ese nodo, ¿no? Como hemos visto en la transparencia, en las diapositivas. Así que el tamaño del árbol, ¿qué va a ser? Va a ser el tamaño de la función size, esa con guión bajo, que es una función privada y que solo voy a poder llamar sobre los nodos. En este caso, sobre root. ¿De acuerdo? Así que el tamaño del árbol va a ser el tamaño de su nodo raíz. Bien, y ahora vamos a definir esta función recursiva que recibe un nodo y que va a calcular el número de su tamaño. El tamaño de un nodo es el tamaño de su subárbol. Bien, es una función recursiva. ¿Qué casos bases se os ocurre? Acordaros que en una función recursiva siempre tenía que ser que se llamase a sí misma, así que aquí dentro va a haber un size, al menos uno, y tiene que tener un caso base donde yo de forma inmediata sepa la solución sin hacer ningún cálculo y al menos un caso base y al menos un caso recursivo, donde aquí la función se va a llamar sobre algo que va a tener que converger al caso base. Bueno, casos bases, ¿qué se os ocurren? Que solo esté root cuando el caso base sea una hoja, que sea un nodo hoja, vale, o sea, me estáis diciendo si node igual a left es none y node right es none, entonces ¿qué devuelvo? Si es un nodo hoja, ¿qué devuelvo, chicos, chicas? 1, muy bien. 1, devuelvo 1. Vale. Y si no es un nodo hoja, ¿qué hago? ¿Qué hemos dicho? ¿Cómo lo puedo definir de forma recursiva? Si estoy calculando este tamaño, un momentín. Si quiero calcular el tamaño de este nodo, de este subárbol, en el fondo, ¿qué va a ser? Recursivamente va a ser el tamaño de este, ¿no? Más el tamaño de este, ¿verdad? Tiene lógica, ¿no? El tamaño de un subárbol, que es el número de nodos, va a ser igual
al tamaño de su hijo izquierdo más el tamaño de su hijo derecho más 1, ¿no? ¿Qué me decís? ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Lo entendéis? Eso es. Mario me lo manda ya. Te sobra el elem, ¿de acuerdo? Porque no es... Ahora lo ponemos. Ahora lo ponemos. ¿Qué tengo que hacer? Sería self size sobre nodo izquierdo más self size, llamo a la función, sobre nodo derecho, ¿vale? Y le sumo 1. Y una pregunta, ¿vuestro caso va, vuestra función, esta función va a funcionar, va a ser válida, va a ser robusta cuando la raíz sea nan? ¿Qué va a ocurrir cuando la raíz sea nan? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pensáis que va a ocurrir cuando llegue y ejecute esto? Que va a lanzar un error. Muy bien, Elisa y Luis. Porque nan no tiene tributo. Muy bien, Eduardo. ¿Y cómo lo puedo corregir? ¿Cómo? Claro, necesito, yo a veces voy a tener una raíz que sea nan. ¿Cómo lo puedo corregir? ¿Cómo puedo solventar ese error? A mí a veces me van a llegar nodos, en concreto la raíz, me va a llegar un nodo que va a ser nan, que va a ser la raíz, que a veces la raíz puede ser nan, ¿vale? O al final recorriendo recursivamente llego a un nodo que no tiene hijos y estoy visitando un nodo nan. Entonces, ¿qué devolvería cuando me llega nan? ¿Qué puedo devolver? 0. ¿De acuerdo? ¿Entendéis esto? Que si me llega un nan, yo devuelvo 0 porque ese tamaño será 0. Y una pregunta, ¿este caso base lo necesito ahora o no? Porque, por ejemplo, si tengo solo el árbol de antes, voy a poner otro árbol más bonito, mucho más bonito, el 6. Imaginaos que tengo solo este árbol, ¿vale? Entonces llamo a la función size, va a llamar a self root, no, que digo root, self size sobre self root, ¿vale? Y esta llamada, qué bien escribo, y esta llamada a lo que me va a llamar va a ser a esta función. Y le va a llegar ese nodo que tiene al valor 6. ¿Nodo es igual a nan? No. ¿Nodo.left es igual a nan? Sí. ¿Y el right también? Sí, devuelvo 1. Vale. Pero dejarme que lo quite. Lo voy a quitar. ¿Vale? Y me llega mi nodo el que tengo solo aquí. Me llega porque lo estoy llamando con la función principal. Y esta función llama a la función auxiliar con el guión bajo, que es una función que recibe nodos. ¿De acuerdo? Y llega por aquí. Y dice, ¿mi nodo es nan? No, mi nodo no es nan. Vale, pues en caso contrario, si no es nan, súmale 1, porque tengo un nodo por lo menos. Y ahora llama recursivamente a node.left, que es nan. ¿Esto qué va a ser? ¿Qué me va a devolver? 0, porque node.left, cuando ejecute esa llamada, va a devolver 0. ¿Y esto qué me va a devolver también? 0, porque node.write es nan. Y side de nan es 0. Así que aquí tendré... Ay, ya son menos... Oh, ya son... Oh, qué mala suerte. Esto me devolverá 1 más 0 igual a 1. Por tanto, el caso en el que yo dejaba de forma explícita que el fuese nan, que fuese una hoja, realmente no lo necesito. ¿Vale? Yo este caso
no lo necesito. ¿Por qué? Porque si es una hoja, su node.left va a ser none y su node.right va a ser none. Pero es que para none mi función ya me devuelve un 0. Así que lo llamaré, me devolverá un 0. Aquí pondré un 0, sumaré y se habrá resuelto la función correctamente. ¿Que no es un none? Pues llamará a la función y seguirá aplicando esa fórmula. Bien, qué rabia que se acabe aquí la clase. Bueno. Y 41. Bueno, pues ¿no se acaba aquí la clase? No, no da rabia, ¿no? O no, no sé qué es, Luis. Bueno, pues tenemos que terminar aquí la clase. Yo voy a colgar el notebook y el .py con todo el código. Lo volveremos a trabajar sobre ello después de vacaciones, pero esta Semana Santa deberíais estudiar deberíais, como trabajo de Semana Santa, además de terminar el caso práctico, deberíais implementar vosotros esta clase, ¿de acuerdo? Esta clase con la altura, que va a ser la altura de la raíz, la profundidad, el recorrido pre-order, el post-order y el in-order, y el recorrido por niveles es más complicado, así que en ese os grabaré, trataré de